Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Su fidelidad permanece para siempre. Hoy tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios por ayudarnos en este hermoso día. Le damos gracias al Señor porque su fidelidad permanece para siempre. Amén. Y aquí estamos un jueves más. Espero podamos conectarnos y así compartir, ¿verdad? Una palabra que pueda llenar nuestro corazón. Hay tantas promesas de Dios escritas en su palabra para cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero compartir acerca de algo muy importante, acerca de los dones del Espíritu Santo, que es lo que la iglesia hoy necesita. Necesitamos, ¿verdad?, manifestar el poder de Dios en esta tierra, donde cada día las enfermedades, donde cada día las situaciones adversas se presentan en nuestro entorno. Y es ahí donde nosotros, ¿verdad?, a través de las promesas de Dios, a través de lo que el Espíritu Santo le da a una persona, puede ser de mucha bendición y puede ser de mucha edificación para estos tiempos. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en la palabra del Señor, como aquellos hombres que en algún momento estuvieron con Jesús, los apóstoles, manifestaron el poder de Dios en esta tierra, porque el Espíritu Santo de Dios les había impartido a ellos dones de sanidad, dones de liberación, dones de profecías para poder edificar a la iglesia. Y esto es lo que la iglesia hoy necesita, ser edificada a través, ¿verdad?, de los dones del Espíritu Santo. Y quiero desarrollar este tema porque es muy importante reconocer y entender, ¿verdad?, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros en esta tierra. Yo puedo acceder a las cosas que conozco. Mientras yo no pueda conocer algo, nunca voy a poder experimentar o conocer las profundidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo conozco yo las profundidades de Dios? ¿Cómo conozco que Dios se movía, ¿verdad?, sanando, libertando? ¿Cómo conozco que Dios se movía aún resucitando a los muertos? Es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra es que puedo conocer, ¿verdad?, el corazón de Dios. Y por eso en esta maravillosa noche siento, ¿verdad?, en mi corazón compartir acerca de los dones del Espíritu Santo, algo que es, ¿verdad?, de vital importancia conocer, porque en nuestro entorno siempre nos encontramos con personas que están necesitadas de Dios, personas que están necesitadas de una sanidad, personas que están necesitadas, que necesitan ser libres de una opresión, personas que necesitan, ¿verdad?, que no solo una palabra o que usted le lleve una canastita, sino que también usted lleve, ¿verdad?, y llegue a ese lugar, ¿verdad?, con el poder de Dios para que esas personas puedan recibir y puedan ver de que Dios todavía sigue manifestando su gloria, pero a aquellas personas que lo creen. Entonces, los dones del Espíritu Santo, un tema muy importante en estos últimos tiempos, porque es necesario que comencemos nosotros como iglesia, ¿verdad?, a apasionarnos más por Dios y poder llevar el mensaje, ¿verdad?, de salvación, no solo de palabra, sino que también con las manifestaciones del poder de Dios, porque es así y es la única manera donde podemos ver como Felipe, como aquellos hombres apóstoles, donde llegaban estos hombres, manifestaban el poder de Dios.
llevaban el mensaje, ¿verdad? Y también manifestaban sanando y libertando a los oprimidos. Y esto es lo que Dios quiere hacer en esta última generación, de que nosotros, ¿verdad? Como iglesia nos pongamos, ¿verdad? En la brecha para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar para poner en manos del Señor esta palabra maravillosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder, Señor, en esta maravillosa noche, Señor, ministrar tu palabra. Señor, danos la sabiduría para poder impartir, Señor, y que podamos, mi Dios amado Padre, entender y conocer a través de tu palabra los propósitos, Señor, que usted tiene, Padre, para cada uno de nosotros. Señor, ministra nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre, y ayúdanos, mi Dios amado Padre, a poder entender tu palabra, y también, mi Dios amado de la gloria, a poder manifestar, Señor Padre, tu reino, Señor, en este lugar, bajo la guianza, Señor, de tu Santo Espíritu. Que todo lo que hagamos, lo que hablemos, Señor Padre, sea para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en esta maravillosa noche. Padre, te doy gracias, Padre. Te pido, Padre, cobertura, Señor, sobre mi vida, sobre todos los que escuchen, Señor, este mensaje, Padre. Imparte, Señor Padre, los dones de sanidad, de liberación, don de profecía, Señor Padre, amado Dios, a cada uno, Señor, conforme, Señor, a lo que el Espíritu Santo nos dé. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos para mi madre. Dios bendiga la vida de mi madre. Le pido, verdad, que comparta esta transmisión, comparte esta transmisión, verdad, con alguna hermana, con algún familiar también ahí, para que si en esta noche esa persona puede ver este mensaje, el Espíritu de Dios puede, verdad, hacer algo, puede hacer cosas grandes cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se aumenta y la fe nosotros la podemos, verdad, enriquecer a través de escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro corazón. Primera de Corintios 12, versículo 7. Un saludo para mi hermano Enoch Llanes. Bendiciones, siervo del Señor. Dios te bendiga. Primera de Corintios 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Dios, verdad, nos habla a través del apóstol Pablo de que el sacrificio de Cristo no fue en vano, y tampoco la venida del Espíritu Santo no fue en vano. Tras el tiempo y tras, verdad, todo lo que se ha venido a vivir desde los tiempos pasados, desde que el Espíritu Santo fue y manifestado a esta tierra, y aquellos hombres aprendieron, verdad, acerca del Espíritu de Dios. Desde esos tiempos, Dios ha venido, verdad, derramando su poder, sanando, libertando, resucitando los muertos, echando fuera los demonios, manifestando sanidades y, verdad, y palabra de sabiduría, y también, verdad, ciencia, y también profecía. Y todas estas cosas vienen a través de la persona del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 1, diciéndole estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y eso es lo que muchas veces nosotros hoy en día ignoramos, de que tenemos un Dios poderoso que está atento al clamor, verdad, de nosotros para manifestar el poder, para poder nosotros llevar, verdad, este mensaje no solo con palabra de sabiduría, sino, verdad, con la demostración del Espíritu Santo. Para eso se nos fue dado, verdad, a cada uno de nosotros los dones del Espíritu Santo.
Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12:2, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Espíritu y el Señor es el mismo. Así que todos los dones espirituales los da, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Por eso, hoy en día podemos ver, ¿verdad?, cómo muchas personas hoy en día tienen el don, ¿verdad?, de sanidad. Hoy muchas personas, el Espíritu Santo les ha dado el don de profecía. Muchas personas se mueven, ¿verdad?, en palabra de sabiduría. Muchas personas manifiestan el poder de Dios. Pero, ¿para quiénes son, verdad, los dones del Espíritu Santo? ¿Será que solo son para pastores, para evangelistas, para misioneros? Hay algo que nosotros debemos de entender, y es que cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo imparte algo muy importante a nosotros. Y nosotros lo podemos descubrir a través, ¿verdad?, de vivir una vida consagrada, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Ahora, los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu. Y podemos ver que el Espíritu que estuvo en Cristo, el Espíritu que estuvo, ¿verdad?, en José, el que le revelaba los sueños, aquel, ¿verdad?, aquel Daniel que vivió profundidades en Dios a través, ¿verdad?, de la profecía que están escritas en su palabra. Y no solo Daniel, también lo podemos ver con un apóstol Pedro, un apóstol Pablo, un Felipe, estas personas que se movían a través del poder de Dios, que se movían, ¿verdad?, sanando, haciendo y manifestando el poder de Dios en esta tierra. Pero mi pregunta es, ¿será que solo son, verdad, para personas que están, verdad, en rango alto, verdad, presbíteros, misioneros, evangelistas? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne. Y si nosotros tenemos, verdad, dentro de nosotros, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, también en nosotros debería estar en descubrir cuál es el don y cuál es lo que Dios quiere manifestar a través, ¿verdad?, de nosotros. Sabemos y entendemos de que lo más importante para nosotros es poder alcanzar el regalo de la vida eterna. Pero Dios nos ha capacitado con dones y talentos, no solo para que vivamos una vida en el Evangelio, nos congreguemos en una iglesia, nos sentemos y vayamos a alabar y a cantar, que debemos de hacerlo. Pero ahí no termina nuestra vida, ¿verdad?, espiritual. Nuestra vida espiritual va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, como podemos ver el ejemplo de tantos hombres de Dios que han cumplido, ¿verdad?, el propósito de Dios en esta tierra. Y ¿saben algo, amados hermanos y amigos que están aquí presentes? Todos nosotros a veces nos enfocamos muchas veces en lo que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros anhelamos tener una mejor vida, una mejor casa, un mejor carro? Anhelamos, ¿verdad?, tener un buen trabajo, ser, ¿verdad?, personas de renombre, como por ejemplo un doctor, un abogado. Y muchas veces nosotros nos concentramos en lo que nosotros mismos queremos, pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, dejamos de creer en lo que verdaderamente Dios quiere manifestar a través de nuestras vidas. La Biblia dice que todos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que todos nosotros anduviéramos en ellas. Aparte del propósito y aparte de los anhelos de tu corazón, Dios también quiere que tú conozcas para qué fuiste, ¿verdad?, traído a esta tierra. Y a través de esta palabra, yo quiero desafiarte a que le preguntes al Señor, a que descubras
el don que Dios tiene para ti, o si ya lo tienes y en algún momento, ¿verdad? Lo has dejado, ¿verdad? De alimentar, o yo te exhorto a través de la palabra que vuelvas a encender, ¿verdad? Ese fuego que hay dentro de tu corazón. El apóstol Pablo en algún momento le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso es lo que nosotros debemos de motivar cada día. Amados hermanos, ¿cómo avivo el fuego del don de Dios en mí? Amados hermanos, lo único que me enseña, ¿verdad?, que puedo animarme a mí mismo es a través de volver a la palabra del Señor. Porque la palabra es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos para que el Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad?, pueda sentir las aguas, ¿verdad?, de vida eterna. La Biblia dice que la palabra de Dios es el pan espiritual para que nosotros nos alimentemos, ¿verdad?, en nuestra necesidad. Entonces, en el capítulo 1, Pablo comienza a escribir y meditando lo que el Espíritu Santo le dio a su iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Somos, ¿verdad?, los llamados a manifestar, ¿verdad?, el reino de Dios en esta tierra. Y en Primera de Corintios 1, del 4 al 7, dice la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ojo a esto, Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Dios ya te dio, ¿verdad? Ya Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Dios también nos dio la promesa que se venía hablando desde el tiempo, ¿verdad?, antiguo, desde el tiempo de la ley. Dios venía diciendo, le dijo al profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría sobre toda carne, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo. Y Dios lo confirmó a través, ¿verdad?, en Hechos, cuando estaban todos unánimes, reunidos en un solo sentir. Y ahí fue donde la promesa de Dios se cumplió, cuando todos aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que nos falta a nosotros y es, ¿verdad?, ver esa promesa y hacerla nuestra. Porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Dios derramó al Espíritu Santo. Ahora, lo que nos toca a nosotros, amados hermanos, es buscar la llenura constantemente del Espíritu Santo de Dios. Porque en el versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo único que espera la iglesia? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y ya en estos últimos tiempos. Y por eso a nosotros ya no nos hace falta ninguna cosa. Lo que nos hace falta es venir a la oración. Lo que nos hace falta a nosotros es consagrarnos más para el Señor. Lo que nos hace falta a nosotros más es dejar, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios moldee nuestro carácter y nuestro corazón. Nosotros sin Cristo no éramos merecedores de lo que hoy tenemos, pero con Cristo nosotros hoy somos merecedores por la gracia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Los del Antiguo Testamento, hay algo muy importante que el Señor ministraba a mi corazón a través cuando escribía esta palabra, y es que los del Antiguo Testamento murieron esperando la promesa. Los del Antiguo Testamento, ellos querían ver un milagro de sanidad, querían ver cómo los dones del Espíritu Santo se manifestaban. Ellos tenían que buscar a un profeta, a alguien, ¿verdad?, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Nosotros hoy, ¿verdad?, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos disfrutar, ¿verdad?, de lo que Dios
ya hizo en la cruz del Calvario y podemos, ¿verdad?, acercarnos a Dios. Por eso en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Entonces, la única manera de nosotros, ¿verdad?, poder ver las manifestaciones de Dios es bajo la guianza, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto, amados hermanos, requiere, ¿verdad?, tiempo, esfuerzo y también dedicación. Porque nosotros a veces queremos las cosas muy rápidas, queremos sembrar una semilla y al siguiente día cosechar, ¿verdad?, esos frutos. Y para que nosotros veamos todas estas cosas, las promesas de Dios, Dios es paciente para con nosotros, porque lo que Dios hace a través de la paciencia es formar nuestro carácter. Porque una persona que no tiene, ¿verdad?, una formación en el carácter, es una persona que si Dios le da un don, lo puede usar para vanagloriarse, lo puede usar para su propia conveniencia. Y no es así. Lo que Dios nos da es para que nosotros, dice la palabra del Señor, edifiquemos, ¿verdad?, a la iglesia. Lo que Dios nos da a nosotros es para poder alentar a la iglesia. Por eso yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo diferente. Por eso a veces Dios nos da sueños. A veces Dios nos habla a través de sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado acerca de la venida del Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado, verdad, lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencia, verdad, con Dios? Y esas experiencias con el Señor nos hacen, verdad, alentarnos más, porque en Joel 2:28 dice que en los postreros de los tiempos los jóvenes verían visiones, los sueños, los ancianos soñarían sueños y sería derramado, ¿verdad?, la presencia de Dios sobre toda carne. Esto habla acerca, ¿verdad?, de los últimos tiempos. En Marcos 16, versículo 17 dice que estas señales maravillosas que Dios da a través de sueños, a través de palabra profética, a través de dones de sanidades, estas señales seguirán a los que creen. Y a los que creen, dice en Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera los demonios y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esta promesa es para los que creen. Ahora, ¿cuántos creen en este momento a esta palabra del Señor? Si tú crees, escribe un fuerte amén a esta verdad, a esta palabra que el Señor está hablando en este momento. ¿Por qué es importante conocer acerca de lo que Dios tiene en su palabra? Porque podemos ver la necesidad que está a nuestro alrededor y muchas veces nosotros no hacemos nada. Muchas veces podemos ver que hay personas que están enfermas y a veces nosotros solo nos quedamos viendo y a veces decimos, ¿será que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Dios está dispuesto en su corazón, ¿verdad?, a sanar, ¿verdad?, las heridas, a libertar, ¿verdad?, a las personas para que las personas se acerquen a ellos. Porque muchas de las aflicciones que hoy viven muchas personas es porque están atadas, porque están endemoniadas, porque están, ¿verdad?, en este momento tal vez con una enfermedad. Y a través de una manifestación del poder de Dios, las personas pueden creer de que Dios todavía sigue obrando milagros y señales. Dios lo puede hacer. Todavía, lo que Dios busca es una persona que lo crea. Porque en Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. La palabra del Señor nos dice, estas señales seguirán a los que tienen fe. La palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los cristianos. Estas señales seguirán a los católicos. Estas señales seguirán a los testigos de Jehová. No, dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, a los que tienen esa fe. Si tú tienes fe, yo te invito, ¿verdad?, en este momento, comienza a orar.
comienza a interceder por los que tienes alrededor, porque Dios, verdaderamente Dios quiere hacer libre a los que están a tu alrededor. Pero todo está en la disposición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque Dios a quien quiere usar es a ti. Dios no quiere usar a nadie más. Dios quiere usarte a ti. Dios no quiere usar a nadie más. Dios quiere, verdad, que sobre ti sea vista su gloria. Pero lastimosamente nosotros, verdad, como no leemos la palabra del Señor, como no leemos la palabra del Señor, muchas veces nosotros no entendemos y no sabemos las promesas que Dios tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Está escrito en la palabra del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros, los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo. Pero al recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios quiere formar tu vida, quiere formar tus pensamientos, quiere formar tu carácter. El Espíritu de Dios quiere trabajar en áreas, ¿verdad?, en tu vida que a veces sientes que no puedes salir, ¿verdad?, de esos lugares, porque de repente en algún momento en nuestro pasado hemos hecho cosas, ¿verdad?, que han dañado el corazón de Dios, pero Dios a través de Cristo nos perdona y nos da, ¿verdad?, de su Santo Espíritu. Ahora, después de esto, de que nosotros recibimos la presencia del Señor, también recibimos el poder, porque dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios, y seremos testigos según la manifestación que Él da a cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, es honrado en un lugar, y cuando el Espíritu Santo es creído en un lugar, todo aquello, ¿verdad?, que está a tu alrededor comienza, ¿verdad?, a tener vida. Porque donde el Espíritu Santo del Señor está, hay libertad. Donde Dios está, ahí tiene que haber algo diferente. Donde Dios está, ¿verdad?, hay paz. Donde Dios está, hay gozo. Donde Dios está, hay alegría. Ahora, que las tormentas, que las dificultades van a tocar nuestras vidas, sí. Pero si hay algo que debemos de entender, que no debemos dejar que las cosas del mundo dominen en nuestro corazón, sino que dejar que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, tome control sobre cada una de las situaciones en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios está en un lugar? El que está ciego comienza a ver, el que está oprimido comienza a recibir su libertad. ¿Y lo hace el hombre? No, el hombre no hace ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Y el poder, ¿verdad?, viene de Dios. Y el poder, ¿verdad?, se manifiesta para que nosotros, ¿verdad?, seamos aquellos que colaboremos con su reino en esta tierra. Entonces, cuando el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad?, el que está atado, ¿verdad?, las cadenas se rompen. El que está endemoniado, ¿verdad?, queda libre. Y todo esto es por el poder de Dios que se le ha dado, ¿verdad?, a la iglesia a través de la promesa del Espíritu Santo. Si tú en este momento estás batallando con pensamientos, ¿verdad?, malos, estás pasando, ¿verdad?, con alguna enfermedad, te sientes oprimido, ve a la palabra del Señor, reclama la promesa del Señor y dile al Señor, ¿verdad?, que te dé las fuerzas, que te ayude para que tú puedas en este momento llevar todo pensamiento, ¿verdad?, cautivo, aquel pensamiento que no te deja dormir, aquellas cosas que son espirituales que con el dinero o con que visitar a un psicólogo o visitar a una persona que te dé un consejo y esas cosas no trabajan. Yo quiero decirte algo, que lo que trabajó en mi vida no fueron los consejos, no fueron la visita, no fue el trabajo. Lo que trabajó en mi vida fue el descubrir las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Eso, amado hermano, amigo mío, eso sí da vida. Eso sí vuelve a darte, ¿verdad?, la motivación.
y la respiración. ¿Por qué? Porque muchas veces los afanes de la vida y las cosas que muchas veces golpean nuestro corazón, a veces nos hacen dudar de que Dios todavía, ¿verdad?, está sentado en su trono. Dios todavía está sentado en el trono, pero a veces las circunstancias apagan nuestra fe, apagan, ¿verdad?, apagan y contrictamos la presencia del Espíritu Santo. Por eso Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy yo te vengo a decir en este momento, Dios es real, Dios existe, Él es real, Él quiere verdad, Él está siempre atento, verdad, ahí, dispuesto para que tú le abras la puerta de tu corazón y le permites entrar y Él puede saciar en este momento la necesidad que tú estás viviendo dentro de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Por eso, en este mundo, amados hermanos, vivimos tantas opresiones. Podemos ver a jóvenes, ¿verdad?, que están destruidos por las drogas. Podemos ver a tantas personas, ¿verdad?, en este momento que su rumbo no es, ¿verdad?, el reino de los cielos, sino que su rumbo se está destruyendo por todas las distracciones que el mundo ofrece. Pero gracias a la promesa, verdad, del Señor y gracias a su palabra, nosotros podemos ver de que cada una de las palabras escritas se está cumpliendo y que es tiempo de nosotros de volver a nuestro primer amor. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros, verdad, que somos la iglesia, nosotros que hemos conocido de Dios, nosotros que en algún momento, verdad, hemos experimentado, verdad, el toque de Dios, es necesario, amados hermanos, que volvamos una vez más, ¿verdad?, a nuestro primer amor. Nosotros, la palabra del Señor que dice que solo somos colaboradores de su reino en esta tierra. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dentro de nosotros actúa un poder. Dentro de nosotros, ¿verdad?, no está cualquier persona. Dentro de nosotros está Dios. Por eso, yo quiero, ¿verdad?, decirte algo en este momento. Aquel Dios que hizo que los cielos, ¿verdad?, existieran. Hoy hay tantas cosas, ¿verdad?, en el universo, y el universo se sigue expandiendo cada vez más, ¿verdad? Podemos ver que hay millones y millones de galaxias y todas aquellas cosas que no podemos ver todavía, esas cosas Dios las creó con su poder. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que adornó los cielos. Y ese Espíritu de Dios que creó todas las cosas, ese Espíritu quiere y anhela vivir dentro de tu corazón. El Dios de los cielos anhela, ¿verdad?, que tú le des un espacio en tu corazón, porque lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida son cosas grandes, porque Dios quiere cumplir el propósito de salvación, pero también el llamado de Dios en tu vida. Y tal vez aquí hay profetas, hay evangelistas, hay misioneros, hay personas, ¿verdad?, que Dios ya marcó, ¿verdad?, un antes y un después. Pero ¿cómo descubro mi llamado? Apartándome para conocer el propósito que Dios tiene para mi vida. No seas de las personas que lastimosamente hoy en día hay muchas personas que ya partieron hacia la eternidad y nunca conocieron el propósito y lo que Dios tenía para sus vidas. No seas de esas personas, porque en algún momento, cuando todo esto se acabe en el mundo entero, Dios nos llamará cuentas y nos pedirá cuentas con el tiempo, con todo lo que nosotros hicimos en esta tierra y con el llamado que Dios puso, ¿verdad?, para ti, para tu vida. Y Dios, ¿verdad?, nos pedirá cuenta. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de nosotros de descubrir, ¿verdad?, qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer con cada uno de nosotros. Que mañana no sea demasiado tarde.
Hoy por eso quiero incentivarte en tu corazón, ¿verdad? Que vuelvas a tu primer amor y que vuelvas a incentivarte a buscar la presencia del Espíritu Santo. En un momento la palabra del Señor dice que ahorita el Espíritu Santo me lleva a la vida de Saúl. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, como Saúl. Saúl, ¿verdad? Él creyó que por seguir siendo, tener la corona, seguía agradando a Dios, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y él, ¿verdad? Se apartó y su corazón se endureció a la presencia del Señor. De hecho que él en algún momento de su vida quiso volver a buscar a Dios, pero ya fue demasiado tarde porque Dios ya se había apartado de él. Y dice la palabra del Señor que Saúl comenzó a consultar a brujos y a hechiceros. ¿Por qué? Porque él quería buscar una respuesta. Y hoy muchas veces nosotros, a través de las distracciones y del pecado y de las cosas que este mundo nos ofrece, muchas veces somos insensibles a la presencia del Espíritu Santo y muchas veces nosotros apagamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Luego nosotros queremos, ¿verdad?, buscar una respuesta, algo rápidamente, y luego vemos que hemos contrictado la presencia del Señor. Por eso hoy Dios nos llama, ¿verdad?, a cuentas de que volvamos a nuestro primer amor. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mientras nosotros tengamos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todo nuestro corazón y buscar, ¿verdad?, el propósito de Dios, buscar su presencia. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra del Señor? Ahora, para nuestras vidas hay un propósito en esta tierra y todos tenemos un regalo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que el que esconde su regalo, dice, Él le quitará, y al que tiene más, le añadirá lo que aquel, ¿verdad?, escondió. Y Dios nos habla a través de esta parábola de que de repente si tú, de repente te gustaba predicar, de repente te gustaba, ¿verdad?, hablarle a los demás, te gustaba evangelizar, te gustaba participar en la alabanza, participar en alguna área en tu vida, Dios te está hablando en este momento a que vuelvas a incentivar el fuego en tu corazón. ¿Por qué? Porque el problema está en que cuando nosotros dejamos de servir al Señor, nos enfriamos. Y cuando una persona se enfría, lastimosamente, muere espiritualmente. Y esto lo podemos ver a través, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que un momento el apóstol Pablo estaba enseñando, pero que hubo un hombre llamado Eutico que mientras Pablo enseñaba, él se acercó a una ventana y se sentó. Y cuando él se sentó, dice que le cayó el sueño y a través del sueño que le cayó, él cayó del tercer piso y cayó muerto. Y muchas veces nos suele suceder a nosotros cuando dejamos de servirle al Señor. Cuando dejamos de servirle al Señor, caemos, ¿verdad?, en un sueño espiritual. Y luego que caemos en ese sueño espiritual, provoca una muerte espiritual. Por eso, no debemos dejar de servirle al Señor, porque servirle al Señor es un propósito eterno. A veces servirle al Señor para nosotros, por ejemplo, de ujieres, tal vez lavando, ¿verdad?, los baños en la iglesia, haciendo algo pequeño para el Señor. Eso es de gran valor para el Señor. Porque nosotros pensamos que los únicos que le sirven al Señor son los que predican, los que profetizan, los que, ¿verdad?, hacen cosas grandes, campañas evangelísticas, los misioneros. No, todos somos importantes en la obra del Señor, tanto como el que cuida, ¿verdad?, la iglesia, como el que también mantiene, ¿verdad?, en orden las cosas en la iglesia. Aquellos que no se ven son también de vital importancia en la iglesia. Aquellos, ¿verdad?, así como el cuerpo, así como la cabeza, ¿verdad?, así como el cuerpo y aún los órganos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo son importantes. Asimismo, la iglesia, los que no se ven, también son de mucha importancia en el reino de Dios.
A veces nosotros juzgamos, ¿verdad?, a las personas porque de repente no predican, no hacen esto, no evangelizan, pero hacen otras cosas que son de vital importancia. Pero Dios a cada uno les ha dado el don según, ¿verdad?, del Espíritu para que lo aprovechen en estos tiempos. Lo que no debemos de hacer es acomodarnos, ¿verdad?, y no practicar, ¿verdad?, lo que nos apasiona a nosotros. Porque cuando tú practicas, ¿verdad?, lo que te apasiona, creces. Porque todo lo que tú haces, creces. Oye a esto. Lo que tú, ¿verdad?, todo lo que tú haces en esta vida, todo lo que tú emprendes, lo harás crecer. Sea para lo espiritual o sea para la vida, ¿verdad?, aquí en esta tierra. Lo que tú, ¿verdad?, desarrollas cada día, eso es lo que va a crecer en ti. Por eso yo te invito en este momento a que vuelvas a la palabra del Señor, porque en ella tendrás respuesta del Señor cada momento. Porque si Dios te dio un don, es para que lo uses. Dios nos dio dones para que los usemos. Dios no nos dio un don para que lo mantengamos ahí escondido. No, Dios te dio un don para que tú lo pongas por obra, para que lo uses, para que ministres, para que ayudes en esta tierra, para que el que esté en necesidad, ¿verdad?, tú lo puedas, ¿verdad?, a poner a trabajar ese don. Y los dones cada día más se van perfeccionando. Por ejemplo, Dios a mí me dio gracias por la gracia del Señor. Amén. Él me dio, ¿verdad?, el don de sabiduría, el don de palabra. Pero si Dios me dio el don de palabra, de repente yo ya comencé a predicar como en este momento, ¿verdad?, me desenvuelvo. Me falta, estoy creciendo. Todavía me falta mucho por alcanzar. En la obra del Señor nunca se deja de aprender. Pero créanme que para que Dios me diera esto, yo tenía, ¿verdad?, que incentivarlo, enriquecerlo. Yo tenía que trabajar en el don que Dios me dio. Yo tengo que añadir, ¿verdad?, a mi don, ¿verdad?, palabra, oración. Yo tengo que apasionarme por leer, ¿verdad?, libros, por estar siempre buscando cómo hacer crecer lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mí. Entonces, cuando yo añado todas estas cosas y busco la manera de regar esa planta, ese don que Dios ha puesto en mí, Él va a crecer. Y de repente antes yo cometía muchos errores. Los sigo cometiendo, pero ahora cometo menos. Antes, ¿verdad?, me costaba hablar, me paraba, y ahora pues para la gloria del Señor hoy puedo disfrutar de lo que en algún momento yo cultivé. Entonces, si tú, ¿verdad?, en este momento tú quieres, ¿verdad?, hacer que Dios te use en alguna área, tú tienes, ¿verdad?, de que también incentivar conforme, ¿verdad?, a lo que Dios ya puso, ¿verdad?, en tu vida. Tú tienes que enriquecerlo, llenarte del conocimiento de la palabra del Señor, de la oración, libros, y todas estas cosas harán despertar dones. Y de repente Dios comienza, si tú eres bueno, ¿verdad?, enriqueciendo el don que Dios puso en ti, entonces Dios comienza a añadir otros dones. Entonces luego Dios comienza a añadirte de repente palabra de sabiduría, palabra profética. Dios comienza, ¿verdad?, a mostrarte a través de sueños, visiones, don profético, don de ciencia, y todas estas cosas mientras tú desarrollas lo poco que Dios te dio, y Dios ve que tú estás dispuesto a crecer y a desarrollar el don que Dios puso en ti, entonces Él comienza a añadir más virtudes, Él comienza a añadir más fuego a tu vida, Él comienza a añadirte más, pero debes de apasionarte primero por lo que Dios ya puso en tu corazón. Amén. Por eso, si tengo el don de visión, debemos, ¿verdad? Aquí quiero entrar en los dones, y aquí el don de visión. Si nosotros tenemos el don de visión, tenemos que pedirle dirección, ¿verdad?, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque algunas veces a mí me ha pasado, de repente comienzo a tener visiones, y cuando comienzo a tener visiones, a veces de repente queremos soltar lo que Dios en ese momento nos enseñó. Ahí es donde debemos nosotros de tener sabiduría
para poder ministrar, ¿verdad?, el don que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nuestro corazón. Pedirle la dirección al Espíritu Santo. No tener la visión y de repente soltar lo que Dios nos mostró en ese momento. Debemos de hacerlo, ¿verdad?, lentamente, despacio, tener calma. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de algo que tal vez puede suceder en 10 años, entonces si la persona está esperando y tú tienes esa visión y a cada persona no le dices al Espíritu Santo que te guíe, entonces esa persona de repente va a decir, bueno, la palabra que tú me diste nunca se cumplió. Por eso debemos de tener cuidado en ministrar, ¿verdad?, los dones que Dios pone en nosotros. De igual manera, el don de profecía, usarlo, ¿verdad?, para la edificación, ¿verdad?, de la iglesia, como el Espíritu Santo lo ha dado. Dice la palabra del Señor, mi pueblo perece, ¿verdad?, por el falta de conocimiento. Amén. Entonces, si Dios nos da estas cosas, es para que nosotros las ministremos, pero no para que sea, ¿verdad?, tu nombre exaltado, sino para que el nombre de Jesucristo sea glorificado como, ¿verdad?, como colaborador que tú eres, ¿verdad?, en este reino tan hermoso. Amén. Ahora, si tengo el don de sanidad, también pedirle dirección al Espíritu Santo para saber que Él indique a la persona correcta. Porque a veces, ¿verdad?, hay personas que de repente están en trato con Dios, que Dios permitió la enfermedad para moldear su carácter. Dios permitió la enfermedad para que esa persona se acercara a Dios. Dios permitió, ¿verdad?, la enfermedad para que muchas personas, ¿verdad?, a través de ese proceso puedan acercarse a Dios. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos de hacerla primeramente pidiéndole dirección al Espíritu Santo de Dios. Hay algo que Dios me mostró y yo quiero compartirlo, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de esta enseñanza acerca de una visión. Yo estaba pasando un momento muy difícil, estaba teniendo ataques, ¿verdad?, en mi mente, como muchas veces el enemigo siempre envía, ¿verdad?, sus maquinaciones. Y hay momentos de debilidad cuando nosotros nos encontramos en ese momento débil, cuando de repente la fe mengua, porque no toda la vida nos encontramos en lugares, ¿verdad?, altos. Algunas veces nos toca pasar, ¿verdad?, los desiertos, momentos, ¿verdad?, de tribulación. Por eso la palabra del Señor dice atribulados, pero no perseguidos. Pero debemos de perseverar, ¿verdad?, en todo momento. Y en ese momento que yo estaba pasando, ese momento de necesidad, y yo tenía tiempo y yo le decía, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. No escucho tu voz. ¿Qué está pasando? Sentía, ¿verdad?, una sequedad. Hay momentos que de repente nos encontramos con esa sequedad de nuestro corazón, de que a veces sentimos que Dios no nos escucha, a veces sentimos que Dios no está ahí, a veces sentimos que las personas, ¿verdad?, no están para apoyarnos en el momento que más necesitamos. Pero ¿sabes algo? En el momento que tú necesites algo, Dios dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando de repente fui a la promesa del Señor, a la palabra del Señor, comencé a clamar, a gemir en el Espíritu. Y de repente el Señor comenzó a darme una visión hermosa. Y yo pude ver, cuando en la visión pude ver que una persona se acercaba a mí y me daba un fruto. Y cuando yo tomaba ese fruto, yo comencé a comer ese fruto. Y cuando comí ese fruto, luego me sentí fortalecido. Y a través de esa visión que yo tuve, el Espíritu Santo me llevó a través de la visión que Dios le dio, ¿verdad?, a este Elías. Cuando Elías, después de ser perseguido por Jezabel, lo llevó, ¿verdad?, al desierto, y Elías se encontró en una cueva. Oigan bien, el hombre de fuego, el hombre de Dios, aquel hombre que hacía descender fuego del cielo, aquel hombre que cargaba el poder de Dios, una palabra que una mujer le soltó, que le dijo que le iba a cortar, ¿verdad?, el cuello, así como él lo hizo a aquellos 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Asimismo, aquella mujer le dijo que le cortaría, ¿verdad?, a Elías.
Pero Elías dice en ese momento que tuvo miedo. ¿Y qué hizo Elías? Se fue a esconder. Oigan, el hombre de Dios se fue a esconder y aún cayó en depresión y le dijo: Dios, quítame la vida. Oigan, este Elías le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Y a veces nosotros le pedimos al Señor: Señor, danos vida, Señor. Y aquel hombre que estaba tan angustiado le dijo al Señor: quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado, verdad, una temporada difícil y a veces sentimos, verdad, que nos vamos a morir? Pero ahí en ese momento, cuando Elías estaba solo en aquella cueva y no había nadie a su alrededor, ahí estaba la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios está allí en nuestro alrededor, en nuestra cama, a veces debajo de la cama, a veces entre los libros. Cuando te sientes solo, cuando te sientes angustiado, ahí está la voz de Dios a través de las escrituras, a través de la palabra. Y sientes que tu vecino no está ahí para ayudarte, sientes que tu padre no está ahí para ayudarte, sientes, verdad, que las personas te han abandonado. Si tú tienes una Biblia, ahí está la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos tan inconscientes de la voz del Espíritu Santo, porque Dios por eso nos dejó la palabra del Señor, para que en el momento que nosotros nos sintamos solos, vayamos a la palabra y podamos disfrutar de la promesa que Dios dijo: yo os dejaré solos, yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Y cuando tú eres consciente de que Dios está ahí, las cosas comienzan a suceder, los milagros comienzan a suceder, las señales comienzan, porque por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú, verdad, crees con todo tu corazón, dice la palabra del Señor, dice: Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra galardón? La palabra galardón significa regalo. Y cómo Dios nos da, verdad, cuando nosotros creemos a la promesa que Él tiene para nosotros. Por eso, cuando tú te sientas solo, amigo, amiga, cuando te sientas solo, ahí está la palabra del Señor. Ahí la tienes. A veces debajo del colchón, a veces entre los libros, empolvándose. A veces, verdad, pasan 2 semanas y ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios. Allí la puedes también encontrar en tu teléfono si no tienes una Biblia. Ahí está pero el Facebook, sí, ese sí. El TikTok también. También, verdad, las redes sociales. Sí, es así. Esa sí es la voz, ¿verdad? No, esa es la voz del enemigo que muchas veces, ¿verdad?, trata de alejarnos, ¿verdad?, del Señor. Por eso, ¿verdad?, hoy Dios te habla en este momento a través de esta palabra y te dice: ve a lo que yo tengo para ti. Y los dones que Dios tiene para ti son hermosos. Pero ¿cómo me doy cuenta de que Dios me quiere usar? A través de las escrituras. Porque Dios dice: no hace acepción de personas. ¡Wow! Dios no hace acepción de personas. Dios, al que le busca, al que se entrega a Él, Dios, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, usarlo. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. ¿Cuánto le dan fuertes aplausos al Señor en este momento? La fidelidad de Dios es grande. Entonces, hay personas que están, ¿verdad?, como les decía, bajo ministrando el don de sanidad. Hay personas que están en juicio de parte de Dios y por eso a veces no podemos ministrar. Por eso debemos de pedirle dirección al Espíritu Santo. En Santiago, ¿verdad?, 1:5 dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. O sea que el que es falto, el que no tiene sabiduría en este momento, es porque no quiere tener sabiduría. Porque la palabra dice, ve, en Santiago 1:5 dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, y dice, y la da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero el que pida con fe, no dudando, porque el que duda
es como la onda del mar que va y viene y se desvanece. Si tú pides algo a Dios, pídelo con fe y Él te lo dará. ¿Sabes algo? Dios nos quiere dar tantas cosas hermosas a nosotros, pero a veces nosotros solo vamos a la presencia del Señor para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Y a veces Dios solo quiere, ¿verdad?, que formemos una relación con Él, que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo único que Dios, ¿verdad?, quiere. Cuando nosotros nos hacemos, ¿verdad?, cercanos a Dios, créeme, a veces tú le pides al Señor algo y Él te lo da a su tiempo, pero Él te lo da porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios cosas y de repente las cosas tardan, ¿verdad?, en cumplirse, como Abraham. Abraham le pidió a Dios, ¿verdad?, un hijo, y la promesa tardó, pero Dios manifestó su promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, vamos a Corintios 12, versículo 12, la palabra del Señor dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio la promesa del Espíritu Santo. Y por eso ustedes se han fijado que en una iglesia hay personas que crecen, hay personas que no, y a todos se les predica el mismo evangelio. Se les predica la misma palabra. Se les enseña de igual manera. Pero a veces usted se pregunta y usted se dice, ¿por qué fulano crece? ¿Por qué este crece? ¿Por qué este crece? ¿Y por qué yo no crezco? Ahora, si usted le pregunta a estas personas qué es lo que provoca el crecimiento en ellos, estas personas le van a decir que estuvieron en Facebook, en las redes sociales. Estas personas le van a decir que pasan el tiempo en TikTok. No, estas personas que crecen, estas personas, ¿verdad?, que avanzan y que crecen en la iglesia, son personas que viven una vida consagrada a Dios, que aman a Dios con todo su corazón, que aman añadir, ¿verdad?, al don que Dios ha puesto en ellos, aman enriquecer el don, no se quedan, ¿verdad?, estancados, siempre tienen la pasión y el deseo de servirle al Señor. ¿Se ha preguntado usted por qué no ha crecido espiritualmente? ¿Se ha preguntado usted por qué siempre vive, ¿verdad?, estancado en lo mismo? Se ha preguntado, y todos nos hacemos esta pregunta, ¿por qué otros crecen si se nos da la misma palabra, si la misma enseñanza, el mismo discipulado? Otros crecen. Les digo por qué. Porque la palabra del Señor dice, no solamente seas oidores de la palabra, sino también hacedores. Que seamos hacedores de la palabra. Que lo que se nos predica lo pongamos por obra. Pero nosotros queremos crecer sin poner en obra, ¿verdad?, la palabra del Señor. Es como que miremos, ¿verdad?, un pollo asado, ¿verdad?, por la tele. Y solo lo miremos y ya usted le dio el antojo de querer el pollo, pero si no va por él, usted no lo va a disfrutar. Aleluya. Ya le dieron a uno y aquí ya les dio hambre, yo creo. De igual manera, ¿verdad? Igual manera nosotros no solo podemos escuchar la palabra, no solo podemos, ¿verdad?, ver que otros crezcan, no. De igual manera debemos de acercarnos a aquellas personas que tienen la misma visión en crecer. Porque si yo siempre me estoy acercando a la persona que habla chisme en la iglesia, si me estoy acercando a la persona, ¿verdad?, que siempre habla del pastor, que siempre habla de la hermana, que siempre está hablando de fulano, de sutana, que siempre la misma vida
esa misma vida es la que yo voy a vivir. Pero si yo me acerco a la persona correcta, aquella persona que cuando me acerco a ella habla la palabra y que mira, hermanos, tuve este sueño y que te habla cosas espirituales, eso mismo se va a incentivar en tu corazón. Por eso dice aquel dicho, a ver, si alguien lo pone ahí, el dicho que dice, dime con, ¿cómo es? Dime con quién, ya se me olvidó. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aleluya. Entonces, ahí está, ¿verdad? Las personas que crecen. Entonces, si tenemos esa pregunta, ¿por qué fulano crece? ¿Y por qué yo sigo en la misma vida? Ahí está. Es porque aquellas personas ponen por obra lo que la palabra está escrito. Ahora, hay momentos, hay lugares, hay iglesias que detienen el crecimiento, ¿verdad?, de las personas. Y es bien difícil crecer en un lugar donde tal vez el pastor tiene envidia o celo ministerial, donde ve que el Señor comienza a usar, ¿verdad?, a los demás y tal vez, ¿verdad?, otros líderes como el pastor o de repente los líderes, los ancianos de esa iglesia, de repente comienzan a tener celo espiritual y de repente comienzan a atacarte para que no desarrolles lo que Dios ha puesto en ti. Y nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con esas situaciones. Nos vamos a encontrar muchas veces con esas situaciones difíciles, ¿verdad? Donde hay personas que quieren detener el crecimiento de Dios en nuestras vidas. Pero si hay algo que he entendido es que cuando tú te mantienes firme en el camino del Señor y cuando tú perseveras aún en los tiempos de adversidad, el Señor, donde sea que tú estés o donde sea que tú vayas, Él siempre estará contigo para hacerte crecer. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que estuvo en Jesús ahora mora dentro de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros envidiamos, ¿verdad?, lo que otros tienen, cuando Dios ya ha puesto algo en ti. Por eso nosotros no debemos, ¿verdad?, de envidiar lo que otras personas tienen. Por ejemplo, podemos ver a Saúl. Saúl, ¿verdad?, persiguió a David por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque David derrotó, ¿verdad?, a Goliat. Porque David, ¿verdad?, porque Dios estaba con David. Pero lo que pasa es que Saúl dejó que su corazón se endureciera y comenzó, ¿verdad?, a ver de enemigo, ¿verdad?, a su propio hijo, lo trataba como hijo, porque era de la misma nación de Israel. Y entre él mismo comenzó, ¿verdad?, a perseguir, entre ellos mismos comenzaron a perseguir a David, porque Saúl tenía un espíritu de envidia, estaba atormentado, ¿verdad?, por aquellos demonios. Por eso, amado hermano, la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos lo que Jesús tuvo, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús, el Espíritu Santo que estuvo en Pablo, en Timoteo, el Espíritu Santo que estuvo en el rey David, el Espíritu Santo que estuvo, ¿verdad?, también en aquellos hombres de Dios, que estuvo en cada uno de ellos. Ese mismo Espíritu ahora está dentro de nosotros. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros no tenemos cualquier cosa. Por eso cada día debemos de cuidarnos a nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vivimos una vida libre, ¿verdad?, del pecado, cuando nosotros ya no somos esclavos del pecado, cuando ya no practicamos el pecado, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios more, ¿verdad?, en nuestras vidas, entonces Él comienza, ¿verdad?, a revelarnos a nosotros sueños, visiones
y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, de Pedro en la casa de Cornelio, el cinturón. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, Pedro, el apóstol Pedro, él no tenía una visión acerca de la promesa de redención. Pedro pensaba que la promesa del Espíritu Santo solo había sido para el pueblo judío, para los hebreos. Pero Dios en su gracia, la promesa del Espíritu Santo también fue, ¿verdad?, extendida para todo aquel, ¿verdad?, que acepta el regalo de la vida eterna, que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento que Pedro llegó a la casa de Cornelio, la Biblia dice que todos recibieron el bautismo y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, llenarte del Espíritu Santo en este momento, para que vuelvas a incentivar la pasión, el fuego y la entrega, para que tú vuelvas a arder, ¿verdad?, para poder incentivar también en otros, ¿verdad?, a ir a la iglesia, incentivar también a volver, ¿verdad?, a ir a asear la iglesia, a volver, ¿verdad?, a reunirte con aquellas personas que siempre estaban ahí pendientes de qué falta en la iglesia, qué hay que hacer aquí, qué es lo que debemos de hacer. Amén. Eso es lo que el Señor quiere incentivar una vez más en tu corazón. En Hechos 10:38, ya estoy terminando, creo que vamos como una hora, amén, si no me equivoco. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. Y Jesús comenzó su ministerio hasta que vino la promesa del Espíritu Santo. Cuando la promesa del Espíritu Santo vino sobre la vida de Jesús, ahí fue donde Jesús comenzó, ¿verdad?, su ministerio. Ahí fue cuando Jesús comenzó, ¿verdad?, en el poder de Dios a sanar, a libertar, a echar fuera a los demonios. Y todo esto lo hizo bajo la obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ya tenemos la promesa del Espíritu Santo. Lo que necesitamos, amados hermanos, es la dirección y la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por eso, hoy en día, podemos ver tantos, ¿verdad?, ministerios que están, ¿verdad?, siendo de mucha bendición, de mucha edificación a este mundo. Y hoy estamos experimentando el avivamiento, ese avivamiento que se profetizó en Joel 2:28, hoy lo vamos a ver. Y todo aquel que esté atento, ¿verdad?, a la voz de Dios y en consagración al Señor también recibirá, ¿verdad?, del Señor dones espirituales para poder, ¿verdad?, llevar este evangelio a otros lugares que están en necesidad. Porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros: ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en el conformismo del trabajo, a la casa, ¿verdad?, a las redes sociales, y caemos en el conformismo y olvidamos lo más importante que el Señor nos ha mandado a nosotros. Pero el Señor, ¿verdad?, no te quiere mandar solo con palabra. Él quiere depositar dones y talentos para que tú ministres, ¿verdad?, a los que están en necesidad. Y por eso, ¿verdad?, en esta maravillosa noche le oraré al Señor para que el Señor comience a revelar en tu vida, ¿verdad?, tu llamado, tu ministerio y el don que Dios quiere darte para que seas de edificación y para que colabores con su reino en esta tierra. La Biblia nos habla de un muchacho lunático en Mateo 17:14. Dice que una persona lunática padece de alteraciones mentales, que sufre cambios bruscos e impredecibles de humor, personas que pueden pasar meses, ¿verdad?, sin tener paz. Y aquí en Mateo 17, versículo 14, vamos a leerlo, la palabra del Señor. Porque es importante, ¿verdad?, dejar que el Señor ministre y nos llene del Espíritu Santo y que nos dé los dones del Espíritu. Porque a través, ¿verdad?, de los dones del Espíritu, las personas pueden recibir el milagro
sanidad, liberación de lo que están pasando en ese momento. La palabra del Señor dice que cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no le han podido sanar. Aquí hay algo muy importante que debemos de saber. Esta persona estaba clamando porque su hijo estaba experimentando un momento difícil. Dice que había un demonio que lo agarraba y este demonio lo hacía que se metiera al fuego o lo tirase al agua, tratando de quitarle la vida a esta persona. Hoy podemos ver, ¿verdad?, tantas personas que se han quitado la vida, ¿verdad? Hoy podemos ver tantas personas, ¿verdad?, que ya no están porque fueron influenciadas por demonios y terminaron, ¿verdad?, quitándose la vida. Y nosotros como iglesia que tenemos la verdad, que Dios ha depositado dones en nosotros, por eso debemos declamar al Señor que nos llene, verdad, de su poder, porque no hay que nosotros de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y por eso Dios quiere empoderarte a ti, para que seas lleno del poder de Dios y donde tú llegues manifiestes el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento lo trajo a Jesús. Y en ese momento dice la palabra del Señor: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y dice, quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y a veces nos falta, ¿verdad?, eso. Por la fe muchas veces nosotros no podemos, ¿verdad?, satisfacer, o muchas veces no podemos llevar lo que las personas están, ¿verdad?, pasando en ese momento. Por vuestra poca fe. Y ¿saben algo? ¿Por dónde viene la fe? Como los había dicho antes, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Entonces la fe a través de la palabra, ¿qué me enseña Dios? Que si yo leo la Biblia y veo que Jesús reprendió a aquel demonio y fue, ¿verdad?, echado fuera, también la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si veo que Jesús lo hizo y que Jesús ya nos dio la promesa del Espíritu Santo y veo que también esas señales me seguirán, si yo la creo, entonces yo no debo de temer en el momento de orar, ¿verdad?, por una persona, porque no eres tú el que va a manifestar el poder, es el Espíritu que está dentro de ti que va a hacer la obra que aquella persona necesita. ¿Por qué? Porque no es de nosotros el poder es de Dios. Pero Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros no actúa cualquier cosa. Nosotros tenemos el poder de Dios en esta tierra para manifestar, ¿verdad?, a esta tierra y decirle al enemigo que nosotros no estamos solos. Así que quiero terminar, ¿verdad?, en esta hermosa noche. Todavía hay mucho que cortar, hay mucha tela que cortar, dice el pastor, ¿verdad?, en este mensaje. Así que la próxima semana, si tú te conectas conmigo, vamos a seguir hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, que son muy importantes en estos últimos tiempos que hoy vivimos, porque nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a solo escuchar mensajes de solo palabra nada más, de que te motivan. Hoy queremos nosotros, ¿verdad?, llevar el mensaje. Tenemos que llevar este mensaje, ¿verdad?, con poder, para que el mundo vea de que Dios todavía hace milagros. Así que en esta maravillosa noche vamos a orar para que el Señor comience a incentivar en tu corazón y despierte el don, ¿verdad?, que está en ti, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que se ha puesto en ti. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por cada vida que se ha conectado, Señor, a este en vivo, Padre. Te pido, Padre, que incentives el fuego, Señor, Padre, en sus corazones, Padre. Padre,
Señor, revélatele, Señor, a través de sueños, como está escrito en la promesa, Señor, de Joel 2:28, que tú hablarías a través de sueños, de visiones. Señor Padre, háblanos, Señor, porque queremos aprender a hacer tu voluntad, Señor, en esta tierra. Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, en este momento. Sana, Señor, liberta, Padre, todo aquel que está pasando, Señor, angustia. Te pido, Señor Padre, que tu mano de poder venga, Señor Padre, y haga, Señor, el milagro y la sanidad que muchos están necesitando en este momento. Padre, la gloria, Señor, y la alabanza, Señor, es para ti, Padre. Gracias por darnos, Señor, la sabiduría para poder compartir tu palabra, amado Dios, y te pido, Señor, que usted ministre cada uno de nuestros corazones en esta maravillosa noche. Y como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron, verdad, pendientes de esta transmisión. Y le voy a pedir que compartan, porque yo sé que va a haber alguien que va a ser ministrado a través de esta palabra. Dios me les bendiga y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén.